Capítulo 1. El principio del riego invisible. Cuando hablamos de un jardín comestible que se riega solo, la primera imagen que viene a la mente puede ser la de un espacio mágico en el que las plantas nunca sufren de sed y la tierra siempre se mantiene húmeda, fértil y viva. Pero este milagro no es más que el resultado de técnicas ancestrales de riego que han demostrado a lo largo de los siglos ser más efectivas, sostenibles y sencillas que muchos de los sistemas modernos. El secreto está en comprender que el agua es vida, pero que, al mismo tiempo, es un recurso limitado. En la naturaleza, el agua nunca se desperdicia. La lluvia penetra lentamente en el suelo, alimentando las raíces, y lo que no es absorbido sigue su curso hacia ríos o acuíferos. Cuando cultivamos un huerto, debemos imitar esa lógica natural. Aquí entra en juego el sistema de ollas de barro, un método tan simple como brillante que convierte a la tierra en un guardián de la humedad. ¿Qué es una olla de barro de riego? Imagina un recipiente de arcilla, sin esmaltar, enterrado en la tierra, con solo su boca sobresaliendo en la superficie. Se llena de agua y gracias a la porosidad del barro, ésta se va filtrando poco a poco hacia el suelo. No es un goteo rápido, ni un chorro que moja demasiado un sector. Es un traspaso lento y constante, casi imperceptible, que responde a la demanda real de la tierra y de las raíces. Las plantas no reciben más agua de la que necesitan, sino la justa medida, porque el agua solo fluye hacia afuera cuando el suelo cercano se seca. Es decir, el sistema se autorregula, y ahí está lo fascinante. No es la persona quien dicta cuándo regar, sino la propia naturaleza la que marca el ritmo. ¿Por qué funciona tan bien? Existen 3 razones principales que hacen de este sistema una joya de la agricultura sostenible. Eficiencia en el uso del agua. En lugar de desperdiciarse por evaporación o escurrimiento superficial, el agua se mantiene en el subsuelo, directamente en contacto con las raíces. Autonomía del jardín. No hay necesidad de estar recordando el riego constante. Una olla bien colocada puede mantener la humedad durante varios días, incluso semanas, dependiendo del clima. Armonía con la vida del suelo. Al no encharcar ni secar de golpe, se mantiene un equilibrio ideal para los microorganismos, lombrices y demás seres que forman parte de la fertilidad de la tierra. Es interesante pensar que mientras los sistemas de riego modernos suelen intentar controlar la naturaleza desde afuera, cronómetros, cañerías, presión de agua, las ollas de barro trabajan desde adentro, de manera silenciosa y casi invisible. El valor cultural y ancestral. Este método no es una invención nueva. En realidad, se utiliza desde hace más de 2000 años en distintas partes del mundo, desde comunidades rurales en China hasta pueblos indígenas en América. Lo llamativo es que, pese a su efectividad, con la llegada de las tecnologías industriales, fue quedando relegado, casi olvidado. ¿Por qué traerlo de vuelta ahora? Porque vivimos en un mundo donde el agua empieza a escasear en muchos territorios, y donde la búsqueda de soluciones simples y accesibles se vuelve urgente. A veces, las respuestas más poderosas no están en la innovación, sino en el rescate de la sabiduría ancestral. El primer paso. Imaginar tu jardín que se riega solo. Antes de entrar en los aspectos prácticos de cómo hacer y usar ollas de barro, es importante detenernos en la visión. Un jardín comestible no es solamente un espacio de producción de alimentos, sino también un ecosistema donde cada elemento cumple una función. Si introduces un sistema de riego invisible, lo que consigues es liberar tiempo y energía, al mismo tiempo que construyes un espacio más resiliente. El suelo se convierte en un reservorio de vida. Las raíces crecen más sanas y tú, como cuidador de ese jardín, dejas de estar atado a la rutina del riego diario. La idea no es solo ahorrar agua, sino también reaprender a confiar en que la naturaleza tiene sus propios mecanismos de equilibrio. En este primer capítulo hemos abierto la puerta hacia la comprensión de por qué un jardín comestible puede regar solo sus plantas. En los siguientes capítulos entraremos en detalles sobre cómo fabricar tus propias ollas, cómo instalarlas, qué plantas se benefician más y cómo combinar este sistema con otros recursos caseros para tener un huerto autónomo y sostenible. Capítulo 2. Cómo fabricar y preparar tus propias ollas de barro. Después de entender la magia de este sistema ancestral, llega la pregunta natural. ¿Cómo puedo hacerlo yo mismo en casa? La buena noticia es que no necesitas ser alfarero ni tener acceso a técnicas sofisticadas. Con un poco de ingenio y creatividad,
puedes fabricar o adaptar ollas de barro para tu propio jardín comestible. El objetivo es claro: crear un recipiente de barro poroso, capaz de retener agua en su interior y liberarla lentamente hacia la tierra. Vamos a explorar distintas formas de lograrlo, desde las más artesanales hasta las soluciones caseras más improvisadas. La opción artesanal: crear la olla desde cero. Si tienes acceso a talleres de cerámica o conoces a alguien que trabaje con barro, puedes encargar o fabricar tus ollas siguiendo un principio básico. Deben estar hechas de arcilla sin esmalte. El esmaltado, aunque embellece, bloquea la porosidad natural del barro e impide que el agua se filtre. La forma ideal es similar a una vasija redonda con cuello estrecho. Esa geometría permite almacenar una buena cantidad de agua y al mismo tiempo facilitar el llenado y tapado en la superficie. La base redondeada ayuda a que la humedad se distribuya de manera uniforme en el suelo. ¿Por qué funciona? Porque el barro sin esmalte es como una membrana viva. Deja pasar el agua, pero lentamente. Si intentaras usar un recipiente plástico o metálico, no tendrías el mismo efecto, ya que el agua se quedaría atrapada adentro sin intercambio con la tierra. La opción económica: reutilizar macetas de barro. No todos tienen un torno de cerámica a mano, pero casi todos hemos visto esas clásicas macetas de barro que venden en viveros o tiendas de jardinería. Lo maravilloso es que estas macetas también sirven como ollas de riego con un pequeño truco. Coloca una maceta enterrada boca abajo y sella el orificio de drenaje con barro o tapón. También puedes enterrar dos macetas enfrentadas, pegando sus bordes con barro o cemento natural, de modo que formen una especie de ánfora casera. La clave está en que queden cerradas y que solo la boca quede accesible para rellenar con agua. Este método es económico y accesible porque convierte algo que ya existe en un sistema de riego eficiente. El detalle de la tapa. Un protector sencillo. Una parte que a menudo se olvida es la tapa. Si dejas la olla abierta, el agua puede evaporarse más rápido o incluso convertirse en criadero de mosquitos. Una simple tapa de barro, una piedra plana o incluso un trozo de madera puede cumplir la función de cerrar la boca de la olla. El por qué es importante: al proteger la boca, evitas pérdidas innecesarias, mantienes la limpieza del agua y además previenes accidentes donde hojas secas o tierra caigan dentro. En otras palabras, la tapa convierte el sistema en un circuito cerrado y más eficiente. Preparación antes de usar. Antes de enterrar la olla, hay un paso fundamental: hidratarla. El barro seco puede absorber demasiado agua de golpe y agrietarse con facilidad. Por eso, se recomienda sumergir la olla en un balde de agua durante varias horas. Este pretratamiento la satura de humedad, la vuelve más resistente y asegura que el flujo hacia el suelo sea gradual y no abrupto. Piensa en la olla como en una esponja. Si está completamente seca, al entrar en contacto con agua, absorberá más de lo necesario. Si en cambio ya está húmeda, mantendrá un ritmo equilibrado de liberación. Personalización y creatividad. Una de las bellezas de este sistema es que no hay una única forma correcta. Puedes adaptar el tamaño y diseño según el espacio de tu jardín. Ollas grandes para árboles frutales, ollas medianas para bancales y ollas pequeñas para macetas urbanas en balcones. Además, puedes decorarlas por fuera con dibujos o pinturas naturales, siempre y cuando no tapes la porosidad. Aquí se une la funcionalidad con la estética. El jardín no solo se riega solo, también se embellece con la presencia discreta de vasijas antiguas que parecen pertenecer a un tiempo perdido. Con este capítulo, ya tienes en tus manos la llave práctica para fabricar y preparar tus propias ollas de barro. El siguiente paso será aprender cómo instalarlas correctamente en tu jardín comestible, eligiendo la ubicación ideal para que cada gota de agua llegue a donde más se necesita. Capítulo 3. La instalación perfecta de las ollas en tu jardín. Ya sabes qué son las ollas de barro, por qué funcionan y cómo fabricarlas o adaptarlas. Ahora llega el momento decisivo: instalarlas en el jardín de manera que cada gota de agua cumpla su propósito. Aunque pueda parecer un detalle menor, la colocación de las ollas es lo que define si tu sistema de riego será realmente eficiente o no. El secreto está en comprender el comportamiento de las raíces y el movimiento natural del agua en el suelo. Instalar una olla no es simplemente enterrarla en cualquier lugar, sino crear un punto de encuentro entre las raíces sedientas y la humedad liberada poco a poco. ¿Qué tan profundo se deben enterrar?
La regla general es que la olla debe quedar enterrada hasta el cuello, con solo la boca asomando en la superficie para facilitar el rellenado. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que la humedad se libere en la zona donde viven las raíces activas. Si la entierras demasiado superficial, la evaporación será mayor y no aprovecharás todo su potencial. Si la entierras demasiado profunda, las raíces pequeñas nunca alcanzarán esa agua y el sistema perderá eficacia. En promedio, una olla debe quedar entre 15 y 30 centímetros bajo tierra, dependiendo de la planta que acompañe. ¿A qué distancia de las plantas colocarlas? Las raíces no crecen todas hacia abajo, sino que se expanden hacia los costados en busca de alimento y agua. Por eso, lo ideal es colocar la olla a unos 20 o 30 centímetros de la base de la planta, no pegada directamente al tallo. De esta manera, fomentas que las raíces se extiendan hacia los lados, creando un sistema radicular más fuerte y estable. En árboles o arbustos grandes, se recomienda enterrar varias ollas alrededor del tronco, formando un círculo de humedad. ¿Cómo calcular la cantidad de ollas necesarias? El número de ollas dependerá del tamaño de tu huerto y del tipo de plantas. Un bancal de 1 metro cuadrado puede necesitar una sola olla grande en el centro, mientras que una hilera de hortalizas puede aprovechar mejor varias ollas pequeñas distribuidas en línea. Aquí se revela un principio clave. No se trata de poner muchas ollas, sino de ubicarlas estratégicamente para que las raíces tengan acceso al agua sin competencia excesiva. Es un juego de equilibrio, ni muy cerca ni muy lejos. El suelo como aliado. No todos los suelos reaccionan igual. En terrenos arenosos, el agua tiende a filtrarse demasiado rápido hacia abajo, por lo que conviene usar más ollas o de mayor tamaño. En suelos arcillosos, el agua se dispersa más lentamente, lo que permite abarcar un área mayor con menos ollas. Esto demuestra algo fundamental. El sistema de ollas no es rígido, sino adaptable. Cada jardín tiene su personalidad y pide soluciones a medida. Instalación paso a paso. Uno de los errores más comunes es simplemente enterrar la olla sin preparar el terreno. Para hacerlo correctamente, abre un hoyo del tamaño de la olla en el lugar elegido, colócala dentro y asegúrate de que el cuello quede justo al ras de la superficie. Rellena alrededor con tierra bien apretada para evitar filtraciones de aire. Llena la olla de agua y coloca la tapa. Si es posible, cúbrela con un poco de mantillo alrededor para reducir evaporación. En este último punto se encuentra la unión de dos técnicas poderosas, el riego por ollas y el uso de mulch o cobertura. Juntas, convierten al suelo en un reservorio estable de humedad y fertilidad. La visión del conjunto. La instalación de ollas no debe verse como un detalle aislado, sino como parte de un diseño mayor. Cada olla es un nodo dentro de la red del huerto. Si se colocan de forma consciente, logras que todo el jardín funcione como un organismo vivo. El agua circula donde se necesita, las plantas se nutren en armonía, y tú intervienes solo para rellenar cada cierto tiempo. En otras palabras, pasas de ser un regador constante a un diseñador de resiliencia. Ese es el verdadero poder de instalar correctamente las ollas de barro, liberar al jardín para que cuide de sí mismo. Con este capítulo ya tienes claro cómo, dónde y a qué profundidad instalar tus ollas de barro. En el próximo exploraremos cuáles son las plantas que más se benefician de este sistema y cómo elegir las mejores combinaciones para tu jardín comestible. Capítulo 4. Las plantas que más agradecen el riego por ollas de barro. Hasta ahora hemos hablado del sistema, de cómo funciona, de cómo fabricar las ollas y de cómo instalarlas. Pero surge una pregunta clave. ¿Todas las plantas se benefician igual? La respuesta es no. Cada especie tiene una relación distinta con el agua, con la profundidad de sus raíces y con la forma en que absorbe los nutrientes. El riego por ollas de barro es un aliado poderoso para muchas plantas, sobre todo en un jardín comestible, porque entrega la humedad constante y moderada que ellas necesitan. Sin embargo, hay ciertos cultivos que destacan especialmente por su respuesta positiva a este sistema. Hortalizas de raíz. Las zanahorias, rábanos, remolachas y nabos son ejemplos perfectos. Estas plantas requieren un suelo húmedo pero no encharcado. Si reciben demasiada agua de golpe, pueden agrietarse o volverse fibrosas. Si reciben poca, se quedan pequeñas y duras. Las ollas de barro proporcionan justo ese balance, un flujo constante y suave de humedad que permite que las raíces crezcan rectas, uniformes y dulces.
Hortalizas de hoja, lechugas, espinacas, acelgas y rúcula aman la humedad regular. En suelos que se secan demasiado rápido, estas hortalizas se amargan o florecen antes de tiempo. Al tener una olla cerca, siempre encuentran agua disponible, lo que prolonga su ciclo productivo y mantiene la suavidad de sus hojas. Además, como sus raíces son superficiales, se benefician de ollas más pequeñas, enterradas a poca profundidad. Plantas de fruto. Tomates, pimientos, berenjenas y pepinos son particularmente exigentes con el agua. Necesitan una humedad constante para desarrollar frutos carnosos, pero al mismo tiempo son muy sensibles al exceso de riego que pudre raíces y tallos. El riego por olla ofrece esa constancia ideal, ni sequía extrema ni charcos, sino un suministro regulado que evita enfermedades y mejora la calidad del fruto. Hierbas aromáticas. No todas las hierbas disfrutan de tanta humedad, pero varias como la albahaca, el perejil o el cilantro agradecen el riego suave y constante. Estas hierbas, que suelen crecer rápido y en abundancia, responden con hojas tiernas y fragantes cuando tienen una olla cercana. Por el contrario, hierbas mediterráneas como el romero, la lavanda o el tomillo prefieren suelos más secos y no son tan buenas candidatas para este sistema. Esto demuestra que el riego por ollas también nos enseña a observar y respetar las necesidades particulares de cada planta. Frutales jóvenes. Los árboles frutales recién plantados necesitan un cuidado especial. Aún no han desarrollado raíces profundas que alcancen reservas de agua subterránea. Una o varias ollas enterradas cerca del tronco les aseguran una base de humedad constante durante sus primeros años, lo que fortalece su crecimiento y los ayuda a resistir mejor la sequía. A medida que el árbol madura y sus raíces se expanden, las ollas pueden retirarse o dejarse como apoyo en estaciones más secas. Plantas trepadoras y de crecimiento rápido. Calabazas, melones y sandías son ejemplos de cultivos que requieren gran cantidad de agua en poco tiempo debido a su rápido desarrollo. Una olla de barro en el centro de la cama de cultivo permite que estas plantas tengan un acceso estable al recurso hídrico sin necesidad de riegos constantes. Aprender a observar. Lo más importante es comprender que cada jardín es único. Aunque estas recomendaciones son generales, la verdadera sabiduría surge de observar cómo reaccionan tus plantas. Algunas quizás necesiten ollas más grandes, otras más pequeñas, algunas más cerca y otras más alejadas. El sistema de ollas no es una receta rígida, sino un diálogo entre agua, tierra y planta. Al atender a esas señales, te conviertes no solo en un jardinero, sino en un intérprete de la naturaleza. En este capítulo vimos qué plantas agradecen más este método y por qué. En el próximo, exploraremos cómo combinar el riego por ollas con otros sistemas caseros, como el mulch, la captación de lluvia o botellas enterradas, para crear un jardín autosuficiente que casi se cuide solo. Capítulo 5. Integrando sistemas caseros para un jardín casi autónomo. Hemos aprendido qué son las ollas de barro, cómo fabricarlas, cómo instalarlas y qué plantas más se benefician de ellas. Ahora es momento de dar un paso más allá y combinar este sistema con otras técnicas caseras para crear un jardín verdaderamente autosuficiente. La idea es que las plantas tengan agua, nutrientes y protección, sin depender exclusivamente de nuestra intervención diaria. Mulch, la manta protectora del suelo. El mulch o cobertura orgánica es un aliado fundamental. Consiste en colocar restos de hojas, paja, cáscaras de fruta o incluso recortes de césped sobre la tierra alrededor de las plantas. Este simple gesto tiene múltiples efectos. Reduce la evaporación del agua que liberan las ollas de barro. Mantiene la temperatura del suelo más estable. Favorece la actividad de lombrices y microorganismos. Al combinar ollas con mulch, conseguimos que la humedad se conserve durante más tiempo, reduciendo la frecuencia de llenado de las ollas y asegurando un crecimiento más uniforme de las plantas. Captación de lluvia, llenado natural de las ollas. Una forma ingeniosa de aprovechar recursos es canalizar el agua de lluvia directamente hacia las ollas. Con simples canaletas o tubos conectados a la boca de las ollas, podemos llenarlas automáticamente cada vez que llueve. El porqué es evidente. Reduces el consumo de agua potable, aprovechas un recurso natural y disminuyes el esfuerzo humano. Además, este enfoque permite que incluso en temporadas secas, los sistemas tengan un suministro inicial gracias a la lluvia acumulada.
Botellas enterradas. Mini ollas de emergencia. Para espacios pequeños o plantas individuales se pueden usar botellas de plástico como ollas de emergencia. Simplemente se les hacen pequeños agujeros en la base o en los costados y se entierran cerca de la planta. Este método no solo recicla plástico, sino que permite practicar el riego por olla de manera económica y rápida. Es ideal para probar la técnica antes de invertir en ollas de barro más grandes. Combinación estratégica. Un jardín autosuficiente no depende de un solo sistema, sino de la combinación de varios. Por ejemplo, ollas grandes para frutales o cultivos exigentes. Ollas medianas distribuidas entre hortalizas de raíz y hoja. Mulch cubriendo todas las camas de cultivo. Captación de lluvia para rellenar automáticamente. Botellas recicladas para plantas individuales en macetas o balcones. El resultado es un ecosistema casi autónomo. Las plantas reciben agua constante, el suelo se mantiene fértil, las raíces crecen sanas y tú solo intervienes de manera ocasional para supervisar y cosechar. Observación y ajuste continuo. Aunque este sistema es muy eficiente, el jardinero sigue cumpliendo un rol esencial. Observar. Cada planta puede tener necesidades ligeramente distintas, el clima cambia y los suelos responden de manera diferente. Ajustar la cantidad de ollas, su tamaño o agregar más mulch es parte del aprendizaje. La clave es crear un equilibrio. Cuanto más atento estés a las señales del jardín, más cerca estarás de un huerto que se riega solo y se mantiene saludable por sí mismo. La recompensa. Un jardín resiliente y sostenible. Al integrar ollas de barro con mulch, captación de lluvia y botellas de riego caseras, conseguimos mucho más que comodidad. Construimos un espacio resiliente, sostenible y productivo. Cada elemento trabaja en conjunto, imitando los procesos naturales, cuidando el agua y favoreciendo la vida del suelo. En este punto, el jardín deja de ser una tarea pesada y rutinaria. Se convierte en un espacio vivo, autónomo y armonioso, donde la naturaleza y la creatividad humana se encuentran. Con este quinto capítulo, cerramos la serie, mostrando cómo un jardín comestible puede prácticamente regirse solo con sistemas simples, accesibles y sostenibles.